toda la masa. Y esa toda masa es igual a la suma de las masas parciales. O sea, la masa total es igual a la suma de las m sub i. Y de nuevo, yo tengo m sub 1, m sub 2, m sub 3, m sub 4, m sub i en general, hasta m sub n. Por lo tanto, la masa total, la voy a decir que es igual a la suma de las masas parciales. Este es un conjunto que he llamado discreto de masa, masas puntuales. Entonces, el centro de masa, primero consideramos que esa masa del centro de masa es igual a la suma de las masas que tiene el sistema. Pero además se debe cumplir que el momento estático de la masa total con respecto a cualquier plano es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. ¿A qué le suena eso? De nuevo, el momento estático de la masa total con respecto a cualquiera de los planos es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. ¿A qué le suena eso? El teorema de Varignon. Sí, teorema de Varignon. Como si fuera un teorema de Varignon, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, como si dijéramos, ¿no es cierto? Los momentos estáticos de cada una de las masas sumada me da el momento estático de la masa total. Y ese es la segunda condición para definir un centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa? El centro de masa está en un lugar, en un punto, que lo voy a llamar G. ¿Sí? Este punto G es el centro de masa, que cumple la condición que el momento estático de la masa total, que es igual a la suma de las masas, ¿no es cierto?, es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. Por lo tanto, puedo escribir esta ecuación y decir, el momento estático de la masa total es igual a la suma de los momentos estáticos de la masa m sub i con respecto al plano ZY, con respecto al plano ZX y con respecto al plano XY. Pero además, matemáticamente, voy a decir que la masa total es igual a la suma de las masas parciales. Ok. Por definición, el momento estático, ¿no es cierto?, es momento estático, masa por distancia. Por lo tanto, esta masa total que está en este punto tiene unas coordenadas. Y las coordenadas estas, ¿no es cierto? Las coordenadas estas son la distancia desde el centro de gravedad, perdón, desde el centro de masa, hasta ese plano, hasta el plano ZY, ¿no es cierto? Es esta distancia X, ¿sí? Esta distancia X. La distancia al plano ZX, ¿no es cierto?, es esta distancia, al plano ZX. Y la distancia de ese centro de masa al plano ZY, perdón, XY, es esta distancia Z. Y por lo tanto, estas son las coordenadas del centro de masa. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de masa? Z sub G, X sub G y Y sub G. Y se debe cumplir, ¿no es cierto?, la ecuación esta. El momento estático de la masa total es igual, ¿no es cierto?, a la masa total por X sub G, que tiene que ser igual a la sumatoria de los M sub I por X sub I. Y de la misma manera, el momento estático de la masa total con respecto al plano ZX, ¿no es cierto?, con respecto al plano ZX es la distancia Y sub G. Por lo tanto, M total por Y sub G es igual a la sumatoria de las M sub I por Y sub I. Y finalmente, de la misma manera, el momento estático de la masa total con respecto al plano XY, ¿no es cierto?, será
la distancia z sub g. Y por lo tanto, el momento estático de esa masa total es igual a m por la distancia que es z sub g, que va a ser igual a la sumatoria de los m sub i por los z sub i. Por lo tanto, con esas definiciones que hemos hecho, podemos encontrar las coordenadas del centro de masa. ¿Y cuáles son las coordenadas del centro de masa? Lo único que tengo que hacer es despejar de aquí. ¿Qué cosa tengo que despejar? X sub g, Y sub g, ¿no es cierto? Y Z sub g. Lo demás es dato. ¿Por qué es dato? Porque la masa, la M sub i y la X sub i las conozco y tengo la sumatoria. Y además dividido la masa total, y la masa total es igual a la suma de las masas. Por lo tanto, la incógnita del centro de masa, X sub g, Y sub g y Z sub g, la voy a obtener en función de los datos, porque conozco la M sub i y sus distancias, y conozco la masa total, y la masa total es igual a la suma de las masas. Y de esa manera, ¿no es cierto?, voy a tener las coordenadas del centro de masa. ¿Ok? ¿De quién? De un conjunto discreto de masa, ¿no es cierto? Un conjunto discontinuo de masa. Un conjunto, si quieren, puntual de masa. Muy bien. Ahora, estas son las coordenadas del centro de masa. Yo pregunto ahora, ¿cuál es la relación entre masa y volumen? ¿Cuál es la relación entre masa y volumen? La densidad. La densidad. Muy bien. Entonces, si yo digo que la densidad, ¿no es cierto?, es masa dividido volumen, ¿sí? Quiere decir que si ahora yo tengo, en vez de tener un conjunto discontinuo de masas, yo tengo un conjunto continuo de masa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformar esos conjuntos discontinuos de masa, ¿no es cierto?, en conjunto continuo. Quiere decir que ahora tengo un elemento estructural, ¿sí? Y si yo tengo un volumen de este elemento estructural, voy a tener un diferencial de volumen. Por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen. Quiere decir ahora que si yo transformo, ¿no es cierto?, los elementos puntuales de masa en elementos diferenciales de masa, voy a tener que un diferencial de masa es igual a la densidad, ¿no es cierto?, por la diferencial de volumen. De nuevo, la densidad es masa sobre volumen. Quiere decir que la masa es densidad por volumen. Si ahora yo considero un conjunto continuo de masa, ¿no es cierto?, y reemplazo la masa, ¿no es cierto?, por el volumen, voy a tener que la densidad de masa es igual a el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. Quiere decir que estas coordenadas del centro de masas, si yo tengo ahora un cuerpo que es continuo y lo transformo, ¿no es cierto?, estos elementos de M sub i en diferenciales de masa, y la masa la relaciono con la densidad y el volumen, voy a tener unos diferenciales de masa. Por lo tanto, si yo reemplazo en las coordenadas del centro de masa, ahora voy a tener las coordenadas del centro de volumen. Y por ser un volumen, ¿no es cierto?, estoy ante una integral triple, integral de volumen, ¿no es cierto?, de X por diferencial de M dividido la triple integral de diferencial de M. ¿Sí? Y ahora,
el y sub g lo mismo y el x sub g lo mismo. Si ahora este diferencial de masas lo reemplazo, ¿no es cierto?, por un diferencial densidad por diferencial de volumen, voy a tener las coordenadas del centro del volumen, que será igual a la triple integral de x por densidad diferencial de volumen sobre la triple integral de densidad por diferencial de volumen. La pregunta es, ¿puedo simplificar densidad con densidad de acá arriba y de acá abajo? Podría simplificar si, ¿no es cierto?, si este elemento estructural, ¿no es cierto?, tiene una masa de la misma densidad. Si no tiene la misma densidad, no puedo simplificar esa densidad. Y por lo tanto tengo las coordenadas del centro de volumen, ¿sí? Y es igual a la triple integral. Yo supongo que ustedes saben integrar. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre volumen, ¿sí?, o entre masa y peso? ¿Cuál es la relación entre masa y peso? La gravedad. La gravedad. Entonces, si ahora yo pienso, ¿no es cierto?, si yo pienso que la gravedad, ¿no es cierto?, que el peso es masa por gravedad, la masa será peso por dividido gravedad. Si ahora yo tomo un diferencial de masa, el diferencial de masa va a ser, ¿no es cierto?, el diferencial de peso sobre la gravedad. Y si ahora nuevamente yo reemplazo en esta ecuación el diferencial de masa y hago la integral, voy a tener las coordenadas de los pesos o lo que se llama el centro de gravedad. Y me da estas ecuaciones, ¿no es cierto? X por diferencial de peso dividido G, dividido la triple integral de diferencial de peso dividido G. Aquí sí puedo simplificar, ¿no es cierto?, la gravedad. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, las coordenadas del centro de gravedad o el centro de peso, llamado centro de gravedad, llamado también baricentro, ¿no es cierto? ¿Dónde, cómo lo encuentro? Lo encuentro, ¿no es cierto?, la integral del diferencial del peso, ¿no es cierto?, que tenga este elemento estructural. Estoy reemplazando, en vez de volumen, estoy tomando el peso, ¿no es cierto?, la integral triple, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones del centro de gravedad. No debe ser muy extraño estas ecuaciones. Ustedes saben hacer integrales simples, dobles, triples, y seguro que saben más que yo. Lo tienen más fresco, ¿cierto? Lo han visto hace, no sé, hace un año. Yo lo he visto hace 50 años. Entonces ustedes saben hacer integrales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Estoy partiendo solamente de una definición de momento estático de una masa. Y de ahí he llegado, ¿no es cierto?, momento estático de volumen, momento estático de peso, hasta encontrar el centro de gravedad de un elemento que está dado por esta ecuación, ¿sí? Que es una ecuación que obviamente estamos hablando que está en el espacio y por eso es una integral triple, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda? No hay duda. Voy a pasar al plano. De acá del espacio, ¿no es cierto? Ahora voy a pasar al plano. Y vamos a hablar en el plano de su
superficies, ya no, ¿no es cierto?, de volúmenes, sino vamos a hablar de superficies, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de superficie, normalmente nos vamos a referir, cuando hagamos cálculo, a las secciones de los elementos estructurales. Esta sección de este elemento estructural, ¿no es cierto?, es un rectángulo que tiene una superficie que es igual a base por altura, ¿no es cierto? Entonces, pensemos que estamos siempre hablando sobre secciones de elementos estructurales. Entonces, si ahora yo estoy en el plano, ¿sí?, voy a definir momentos estáticos de superficie. Y el momento estático de superficie, hemos dicho que el momento estático es superficie por distancia. Quiere decir, ¿no es cierto?, que voy a tener que tener las superficies multiplicadas por una distancia. Pregunto, ¿cuáles son las unidades de un momento estático? De superficie. Momento estático de una superficie. ¿Qué superficie por distancia? ¿Cuáles serán las unidades de un momento estático? Kilogramo metro, kilogramo centímetro. Estamos definiendo momentos estáticos de superficies. Estamos diciendo que es el producto de una superficie por una distancia. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad de un momento estático de superficie? Si les cuesta razonar eso, me Volumen. imagino cómo les costará razonar cosas más complicadas. Si yo estoy multiplicando una superficie, ¿cuál es la unidad de una superficie? ¿Será que saben eso? Un volumen. Contésteme a la pregunta. ¿Cuál es la unidad Longitud al cuadrado. de una superficie? ¿Ah? Longitud al cuadrado. Una unidad de longitud al cuadrado. Y si yo lo multiplico por una longitud que tengo, tengo una unidad de longitud al cubo. Tan sencillo como eso, por Dios. Por lo tanto, la unidad de un momento estático son unidades de longitud al cubo. Llámelo a metro, kilómetro, centímetro o milímetro. Son unidades de longitud al cubo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá una superficie, ¿sí? Una superficie, que es la sección de un elemento estructural cualquiera, ¿sí? La pregunta es ahora que yo quiero encontrar el centro, ¿no es cierto?, de gravedad de esa superficie. Voy a hacer el mismo razonamiento anterior. Voy a tomar un elemento diferencial de superficie, este diferencial de F, es un diferencial de superficie. Por lo tanto, yo puedo escribir que el diferencial de momento estático de esa superficie, un diferencial de momento estático, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual el momento estático de ese diferencial de superficie? De nuevo la pregunta. Yo tengo un diferencial de superficie. Y pregunto, este elemento diferencial de superficie, o sea,
Es un pedacito de superficie. ¿Cuál será su momento estático de este diferencial de superficie con respecto al eje Y? Diferencial de momento estático. ¿A qué va a ser igual? No entienden nada. A la suma de los momentos estáticos de la superficie parcial. No, estoy preguntando solamente el momento estático de ese elemento diferencial de superficie. Solamente el diferencial del momento estático de este diferencial de superficie, que es igual. Pregunto, ¿qué es un momento estático de una superficie? No entendió nada de lo que he dicho. No sé cómo pueden seguir después. Pero bueno. Voy a escribir aquí. Momento estático de una superficie es igual a la superficie. Y lo voy a poner ahora. Estamos en el plano. Voy a poner el momento estático de una superficie. Sí, respecto, he dicho, estamos en el plano, respecto a un eje, en este caso eje X o eje Y, ¿sí? Es igual al producto de la superficie por la distancia al eje. Hemos dicho, vamos a pasar desde el volumen al plano. Y vamos a hablar ahora de momentos estáticos de superficies. Y por lo tanto, si yo hablo de momento estático de superficie, va a ser igual a superficie por distancia. ¿Sí? ¿Está claro? Superficie por distancia. Y ahora, pregunto, vuelvo a hacer la misma pregunta. Si yo tengo un elemento diferencial de superficie, que es este diferencial de F, ¿a qué es igual? Estoy preguntando, ¿a qué es igual el diferencial de momento estático con respecto al eje Y, por ejemplo? Diferenciar la superficie por la distancia X. No es más, ¿no es cierto? X por diferencial de superficie. ¿Sí? Y de la misma manera, ¿no es cierto? Si quieren, lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí, voy a poner respecto al eje Y, ¿no es cierto? Es igual al diferencial de superficie, ¿no es cierto? Por la distancia X. A ver, lo voy a poner así por diferencial con minúscula. ¿Sí? Diferencial de momento estático. Y respecto al eje X, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual el momento estático de ese, el diferencial de momento estático con respecto al eje X? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a Y, que es la distancia genérica por diferencial de superficie. ¿Sí? Y por diferencial de superficie. ¿Por qué? Porque si yo tomo un elemento diferencial de superficie,
tengo que poner una distancia genérica X y una distancia genérica. ¿Por qué genérica? Porque estamos hablando de miles de momentos estáticos. El momento estático de este por su distancia y por su distancia. El momento estático de este elemento diferencial de superficie por su distancia. Este momento estático por su distancia. Yo no sé si tengo que explicarle, ¿no es cierto? Perdón, si tengo que explicarle qué es un diferencial, ¿no es cierto? Y qué es una distancia genérica, X es una distancia genérica Y. Ya no puedo entrar a ese tipo de explicación. Por favor, yo pregunto, ¿ustedes han visto en matemática cómo encontrar la superficie de alguna figura en función de integrales? Pregunto, ¿han visto o no han visto? Si no han visto eso, este capítulo les va a ser un calvario y no van a entender nada. Si no entienden cómo mediante integrales puedo calcular la superficie de alguna figura geométrica. Por favor, respóndanme. Sí lo llegamos a ver en física. Bueno, pues, entonces, no, esto no es nada respecto a eso. A ver, calcúlenme la superficie de un rectángulo mediante integrales. Vamos, quiero verlo. Se lo voy a pedir ahorita. No pueden tardar en más de 5 minutos. Calcúlenme la superficie de un rectángulo mediante integral. Si no saben plantear la integral, este capítulo, ¿sí? Les va a ser muy complicado. O sea, si no saben plantear integrales de superficie, ¿no es cierto? E integrar, estamos perdidos. Este capítulo, a cada rato vamos a hacer eso. Y yo les vuelvo a decir lo que les dije el primer día de clase. El problema de ustedes no es isostático, el problema es matemático. No entienden lo que le han enseñado en matemáticas. No entienden para qué, digo. Vamos, estoy esperando. Quiero que me calculen la superficie de un rectángulo de base B y altura H, ¿no es cierto? Sabemos que es B por H, ¿no es cierto? Su superficie. Sabemos que, pero demuéstrenme por integrales que es B por H. ¿Ya está? ¿Alguien? ¿Alguien que me muestre? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo intentó hacer?